en su objetivo principal, mantener el motor en el punto de mayor eficiencia durante el mayor tiempo posible. Por eso los autos que la equipan tienen un consumo de combustible realmente bajo, incluso más bajo que una transmisión manual. Los tres cuidados claves de esta transmisión para extender su vida útil son: 1. Respetar estrictamente los intervalos de cambio del fluido CVT con el lubricante oficial de la marca cada 50.000 kilómetros. 2. Evitar al máximo los acelerones fuertes. Y 3. Evitar remolcar. De variación inteligente. La Intelligent Variable Transmission es la propuesta de Hyundai y Kia a los problemas que durante años arrastraron las transmisiones CVTs convencionales. Conceptualmente sigue siendo una transmisión de variación continua, no tiene marchas fijas y ajusta la relación entre el motor y las ruedas de forma progresiva mediante dos poleas de diámetro variable, pero hay diferencias de fondo que cambian el resultado final. Y la principal es que utiliza una cadena articulada. Esta cadena trabaja por tracción en lugar de por compresión, permitiendo transmitir más par o torque con menos tensión sobre las poleas. Ese mayor aguante estructural hace a la IVT más confiable que buena parte de los CVT del mercado. Las bandas metálicas convencionales son más sensibles al calor, al desgaste por fricción y a los cambios bruscos de carga. Para mantenerla en buen estado, el consejo es el mismo que con cualquier transmisión de variación continua. Direct Shift CVT es el desarrollo de Toyota para atacar el problema que más aleja a los conductores de las transmisiones de variación continua, cuando al arrancar el motor sube de vueltas pero el auto responde muy despacio. Esta transmisión incorpora un engranaje físico de primera velocidad que entra en acción exclusivamente durante el arranque. Cuando el vehículo parte desde cero, no son las poleas las que trabajan, sino ese par de engranajes convencionales, que transmiten la potencia de forma directa hacia las ruedas. Cuando el auto alcanza unos 20 km por hora, el sistema transfiere suavemente el trabajo hacia las poleas y la cadena, que a partir de ese punto se encargan del resto del recorrido como en cualquier CVT. Con esto, el arranque tiene respuesta inmediata, y la transición hacia las poleas ocurre de forma transparente para el conductor, pero se mantiene la capacidad de ahorrar combustible a medias y altas velocidades. En cuanto al mantenimiento, aplica el mismo principio fundamental de cualquier CVT: respetar el fluido especificado por Toyota y cambiarlo cada 50.000 kilómetros. Adicionalmente, dado que este sistema combina engranajes físicos con poleas, hay que estar atento a cualquier ruido inusual durante el arranque, ya que ese primer engranaje mecánico tiene sus propias condiciones de desgaste independientes del sistema de poleas. Transmisión de doble embrague. Esta es una solución ingeniosa a un problema simple: el tiempo que se pierde desconectando un embrague, cambiando de marcha y volviendo a conectarlo. En lugar de un solo embrague y una sola caja, el DCT tiene dos embragues y dos conjuntos de engranajes trabajando en paralelo. Uno maneja las marchas impares, el otro las pares. Mientras el conductor está en tercera, el sistema ya tiene cuarta lista y esperando en el segundo embrague. Cuando llega el momento de subir de marcha, uno se desconecta y el otro se conecta de forma simultánea, sin ningún corte de potencia perceptible. Y es muy rápida haciendo esto, cerca de 8 milisegundos. Un parpadeo humano tarda alrededor de 300 milisegundos. Ese número es la razón por la que esta tecnología nació en la competición, específicamente en la Fórmula 1 y en los autos de rally, donde cada fracción de segundo tiene consecuencia directa en el resultado. Existen dos variantes. Las DCT de embrague seco no usan fluido para refrigerar los discos de embrague, haciéndolas más eficientes energéticamente, pero más sensibles al calor y al estrés del tráfico urbano. Las de embrague húmedo sumergen los discos en fluido, lo que les da mayor capacidad de absorber calor y manejar más torque, y son las que solemos ver en motores potentes. Volkswagen popularizó ambas variantes bajo el nombre de SG. Porsche usa la suya como PDK. Ford la llamó PowerSheet y Renault le puso EDC. Pero todas comparten la misma arquitectura de fondo. El traslado de la competición a los autos populares tiene un problema que en pista no existe: el tráfico. Los DCT de embrague seco, en particular, no toleran bien las situaciones donde el auto avanza y para constantemente a velocidades muy bajas. Ese ciclo repetitivo de conectar y desconectar los embragues bajo carga genera calor acumulado que degrada los discos con rapidez. El DSG de Volkswagen en sus primeras generaciones y las PowerSheet fueron los ejemplos más conocidos de este problema, con quejas generalizadas y demandas colectivas. SVT. Aunque Toyota y Lexus la llaman CVT, la transmisión SVT no tiene poleas, no tiene correa y no tiene cadena. El nombre es técnicamente válido porque la relación entre el motor y las ruedas varía de forma continua, pero el mecanismo que lo logra no tiene nada que ver con lo que vimos en las transmisiones variables anteriores. Aclarar eso es importante porque genera una confusión entre quienes desconfían de los CVT tradicionales y están mirando un híbrido Toyota. El centro de este sistema es un conjunto de engranajes planetarios, el mismo principio que aparece en las automáticas convencionales, pero con un rol completamente distinto. En la eCVT, ese conjunto actúa como un divisor de potencia.
Tiene 3 puntos de conexión, uno para el motor de combustión, uno para el generador eléctrico y uno para el motor eléctrico de tracción. Los tres pueden estar girando a velocidades distintas al mismo tiempo, y el conjunto planetario distribuye y combina esa energía de forma continua, sin que ningún embrague entre en acción en ningún momento. La ausencia de embragues, correas y actuadores hidráulicos hace que este sistema tenga muy pocos puntos de desgaste mecánico. Por eso los híbridos de Toyota acumulan kilometrajes elevados con muy pocas intervenciones en la transmisión. Lo que sí requiere atención con el tiempo es el fluido del conjunto planetario, que trabaja en contacto directo con los componentes eléctricos y debe mantenerse limpio para no comprometer ni los engranajes ni el aislamiento de los motores eléctricos. Aunque Toyota lo pone lejos, la recomendación es que se haga entre 60.000 y 80.000 kilómetros o cada 3 a 5 años. Transmisión Direct Drive. Un motor de combustión genera su potencia útil dentro de un rango de revoluciones relativamente estrecho. Por debajo de ese rango no tiene fuerza suficiente y por encima empieza a perder eficiencia o a dañarse. Toda la complejidad de las transmisiones que se han visto hasta aquí existe para mantener al motor dentro de ese rango mientras el auto acelera, frena o se mueve a distintas velocidades. Un motor eléctrico no tiene ese problema. Entrega su par máximo desde 0 revoluciones y lo mantiene a lo largo de un rango de velocidades tan amplio que una sola relación de transmisión es suficiente para cubrir todo el espectro de uso del vehículo. Por eso los autos eléctricos tienen una transmisión de marcha única, un conjunto de engranajes de reducción fija que ajusta la velocidad del motor eléctrico a la velocidad de las ruedas, sin embragues y sin controles electrónicos de transmisión. Porsche y Audi han experimentado con 2 marchas en algunos modelos de alto rendimiento para extender la eficiencia a velocidades muy altas, pero eso es una excepción. La reversa tampoco tiene mecanismo propio. Para ir hacia atrás, la computadora del vehículo simplemente invierte la polaridad de la corriente que alimenta al motor eléctrico, haciendo que gire en sentido contrario. Por eso, un eléctrico puede alcanzar la misma velocidad hacia atrás que hacia adelante, aunque el software lo limita por razones evidentes de seguridad. El cuidado principal de esta transmisión es prestar atención al fluido del diferencial y del conjunto reductor, que a pesar de ser un sistema simple, sigue siendo mecánico y requiere lubricación. Y aunque los fabricantes digan que es sellado de por vida, verificar su estado es una precaución razonable que pocos propietarios tienen en cuenta. Transmisión híbrida dedicada. La Dedicated Hybrid Transmission es un enfoque distinto al de Toyota con su SVT para los autos híbridos. En lugar de depender exclusivamente de engranajes planetarios y motores eléctricos para variar la relación de transmisión, la DHT integra 1 o 2 motores eléctricos directamente dentro de la caja de cambios y combina esa integración con un número reducido de marchas mecánicas reales para el motor de combustión. El resultado es un sistema híbrido que puede operar en modo puramente eléctrico, en modo combustión con marchas físicas o con ambos sistemas trabajando al mismo tiempo según lo que la situación demande. La razón de esto está en la autopista. Los híbridos convencionales de SVT son muy eficientes en ciudad, donde el motor eléctrico puede asumir gran parte del trabajo y el motor de combustión opera en ciclos cortos y controlados, pero a velocidades sostenidas de 120 o 140 km por hora, la arquitectura planetaria pierde eficiencia porque el motor de combustión no tiene una relación de marcha óptima para ese régimen de crucero. Ahí es donde la DHT marca la diferencia. Sus marchas mecánicas permiten que el motor de combustión trabaje en su punto de menor consumo también a velocidades altas, algo que es el talón de Aquiles de los híbridos. Fabricantes como BYD con su sistema de MI o Stellantis con algunas de sus plataformas híbridas usan esta arquitectura porque resuelve el problema sin necesidad de una batería enorme que compense la ineficiencia a alta velocidad.